¿Qué son las funciones de transferencia? Bueno, las funciones de transferencia son diferentes ecuaciones para conocer el estado de nuestro proceso, si está estable o no está estable. Bueno, cuando tenemos un proceso, por ejemplo, la viga y la bola, donde utilizamos sensores, se va a obtener una respuesta a través del tiempo, donde tenemos una variable con respecto al tiempo. Por ejemplo, la bola se va a mover hasta que se encuentre en equilibrio. A, a estos términos se le denomina estacionario y dinámica, en donde la dinámica va a depender del tiempo. Y cuando el tiempo aumenta, la variable también va a aumentar. Y en el estacionario, la variable va a dejar de depender del tiempo. Todos estos datos obtenidos se van a representar matemáticamente eh, por medio de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales las vamos a transformar en la transformada de Laplace, que esto va a permitir que, que las funciones de transferencia, que en las funciones de transferencia, en donde el numerador tendrá un polinomio y en el denominador también tendrá un polinomio. Esto va a generar una ecuación algebraica en donde el comportamiento del proceso ya va a estar en función de una variable s y no del tiempo. Eh, entonces, en nuestro proceso, a la entrada de nuestro proceso, eh, si nosotros la perturbamos, como por ejemplo en la de la viga y la pelota, eh, si movemos la pelota con las manos, eh, a la salida del proceso, el sensor va a detectar la pelota y esto nos va a arrojar unos valores. Em, entonces, la función de transferencia quedará de la siguiente forma. YS es la salida de nuestro proceso y X es la entrada de nuestro proceso. Entonces vamos a decir que la salida va a ser con respecto a lo que sucede en la entrada. Entonces, en nuestra función, en la función que obtenemos de la transformada de Laplace, el numerador eh, lo vamos a igualar a cero y determinar las raíces que obtendremos. Entonces, ys la vamos a conocer en nuestra función, en nuestra función de transferencia, vamos a conocer como ys van a ser ceros y xs la vamos a determinar como polos, donde va a estar el denominador. Em, esto ys y xs que conocemos como ceros y polos los vamos a ubicar en un plano en donde se va a representar como los ceros se van a representar como un círculo y los polos como una X. De esta manera sabremos si nuestro plano es estable o inestable. Si se encuentran siempre a la izquierda, significa que el sistema está estable. Mejor dicho, si tenemos los polos del lado izquierdo, va a significar que nuestro sistema está estable. Pero si se encuentra alguno con un polo que tengamos a la derecha, nuestro sistema va a estar inestable. Y aquí es donde va a entrar un controlador para que permita que nuestro sistema se estabilice. Em, bueno,
Un ejemplo de las, de las funciones de transferencia es el siguiente. En este el numerador se va a igualar a cero. Y en esta ecuación S, como está, la tenemos afuera, va a quedar como cero. Y, esto va a significar que es un cero. Y S menos 2 va a ser igual a 2. Eso significa que en el numerador vamos a tener dos ceros. Y en el lado de los polos, el cual va a ser el denominador, obtendremos S más 5 y S al cuadrado más 6S más 10, que esto lo vamos a igualar a cero. En donde, donde si obtenemos la primera raíz, que es S más 5, vamos a obtener el primer polo, que ese va a ser igual a menos 5. Y ese va a ser nuestro primer polo. En la siguiente, que es S cuadrada más 6S más 10, vamos a obtener dos polos, en el cual lo vamos a resolver con la fórmula general, y donde al realizar esto, la fórmula general, vamos a obtener las dos raíces, que serían S1 va a ser igual a menos 3 más I, y S2 que va a ser igual a menos 3 menos I. Entonces, en el denominador vamos a obtener tres polos y en el numerador vamos a obtener solamente dos polos. Al graficarlos, vamos a graficar en 0 en el punto de origen de nuestro plano, y vamos a ubicar el otro 0 en 2. Para, para graficar los polos, vamos a graficarlos en menos 5 y se va a obtener a menos 3 más i, y vamos a graficar el siguiente polo, que es menos 3 menos i. Entonces aquí podemos observar que en la gráfica vamos a obtener que los tres polos se encuentran ubicados del lado izquierdo en la zona estable, y en la zona inestable vamos a obtener los ceros, que esto no va a perjudicar nuestro sistema y no va a desestabilizar nuestro sistema. Entonces decimos que las, las funciones de transferencia, este, las funciones de transferencia son demasiado importantes para conocer la estabilidad del sistema antes de que llevemos a la práctica lo que queremos hacer. Existen dos tipos de controladores, referenciando a un controlador on-off, que sería un interruptor, o un controlador PID. Entre estos existen dos grandes diferencias, principalmente porque el controlador on-off es un controlador que tiene dos posiciones solamente, el cual es, es todo o es nada. El controlador es un interruptor activado por una señal de error y proporciona una señal correctora tipo encendido apagado, como un apagador convencional. Un ejemplo básico para esto es el de un sistema de agua. Cuando nosotros ponemos en una cisterna o un tanque de agua un llenado específico, este contará con dos sensores en la parte del nivel del agua. Si el nivel del agua en el tanque es muy poca,
automáticamente mandará una señal la cual corregirá el error y empezará empezará con una válvula la cual soltará el líquido para que el tanque se vuelva a llenar. Si el tanque si el tanque llega a la capacidad de llenado, en automático el otro sensor lo que hará será interrumpir la señal de llenado y bloqueará la señal de salida del agua, por lo cual se tendrá en el contenedor la cantidad necesaria de líquido para continuar con el proceso. Este es el uso más cotidiano que se le puede dar y más simple en representación a un sistema, ya que solo se tiene la opción de o es todo el líquido en el tanque o no hay nada de líquido en el tanque, por lo que se abre la señal y se manda una corrección. Por otro lado tenemos los controladores PID. Los controladores PID, como se había mencionado anteriormente y de lo que consta el proyecto, te dan tres variables las cuales son proporcional, integral y derivativa. La proporcional te da el valor de corrección en tu sistema para determinar cuánto tú quieres que el punto a controlar salga en el flujo. El integral depende de una pequeña corrección que se tiene entre el proporcional y el derivativo, y el derivativo finalmente representa la opción de poder corregir a la señal integral, a la señal proporcional. Esta se lleva a una regulación de tres salidas de estado. La ventaja que representa este sistema de un controlador PID es que el sistema al cual se le aplica, si es muy complejo de comprender, se simplifica drásticamente en los niveles que requiera para la regulación de lo que se esté tratando en el sistema, a diferencia de un controlador on-off, en los cuales las ventajas más representativas que tienen son que depende del signo del error. La variación cíclica es de la variable controlada. Las ventajas son que es la forma más simple de control en el sistema on-off, el bajo costo que se tiene a la instalación, la fácil instalación y el mantenimiento que se le puede dar, la amplia utilización en procesos de poca precisión, ya que no se requiere de un cierto valor en específico o en cantidad, el cual lo tenga que determinar el sistema de control. Por lo tanto, puede representar una opción muy viable si es que el proceso no es tan complejo. Algunas desventajas que puede presentar el sistema on-off es que no hay mucha precisión. El desgaste del elemento del final es de los materiales que se implementan, ya que cuando se tiene una señal de corrección, lo que sucede es que se desgastan los materiales al estar activándose y desactivándose, no existe ningún control, vaya, y el tiempo de vida de los componentes pues es impreciso. Debido a eso, también se crea una histéresis entre la señal. La histéresis es el tiempo de corrección o el tiempo que pasa entre que un estado está de apagado o encendido, y esta a la vez es la regulación que tiene el mismo. No se Por lo tanto, la histéresis es grande, por supuesto que no se puede calcular en los sistemas on-off, solo te dicen hay o no hay. Un controlador PID es un controlador más complejo desde cierto punto de vista, pero más preciso en sistemas que requieren mayor precisión en la calibración de medición del contenido del proceso al que se vaya a utilizar. También se dice eh, el, que el controlador eh, respecto al valor de la referencia Kp es una constante, y el gradiente es se puede decir que el controlador se expresa como un porcentaje de intervalo total de posibles salidas dentro
del proceso proporcional. Dicha salida corresponde al cambio, al cambio del proceso que se tenga. Para los controladores K, P y D existe una variación de fórmulas, puesto que la velocidad depende de la fuerza aplicada y de la función de transferencia que tenga. Entonces, lo que se requiere en los sistemas control P y D es un análisis de los estudios, un análisis de las variables, así como de los parámetros que éstas utilizan para poder regular la salida de corrección de la señal. En eso serían los más grandes rasgos que se puedan tener en los controladores PID. Como se puede observar, en mi proyecto el diagrama de bloques consta de 4 estados, de los cuales a continuación se presentarán cada uno de ellos. En el estado 1 es el estado con el que se comienza a ejecutarse mi programa y es en la cual se activa la entrada de mi sensor y el servomotor con valor bajo. Es por esto el motivo por el cual busco en el estado llevar la viga a uno de los extremos para poder reaccionar las posiciones de la viga. Por otra parte, en el estado 2, es en este estado busco posicionar la viga. Como conocemos que el valor que registra los valores de posición entre ambos finales de carrera, en este caso es de derecha a izquierda, negativo y positivo. Se mandarán pulsos al servomotor mediante el sensor, pero se debe tomar en cuenta que se deberá seleccionar un tiempo de demuestreo lo suficientemente rápido para así poder leer las señales de datos en milisegundos para que este trate de equilibrar la pelota a una posición 0 grados, o sea, podemos decir que en el centro de la viga. En el estado 3, en este estado es un estado de espera aplicando una tensión de 5 volts. Se detiene el servomotor debido a que el sensor sigue arrojando datos de que la pelota se encuentra en el punto de equilibrio definido. En este caso es la posición de 0 grados. Y en el estado 4, en este estado, para que mi programa vuelva a realizar la función, bueno, para que mi sensor detecte movimiento y mande pulsos al servomotor, se deberá producir cierta condición. En este caso es que se vuelva a mover la pelota, ya sea de derecha a izquierda, para que se vuelva a realizar el ciclo.